Lina querida, abrazo fuerte, mucha alegría. Hoy estamos con un caso muy, muy difícil. Es Ujú. muy difícil hacer saludos como todos eufóricos y todos felices y todos alegres cuando uno se encuentra con este tipo de casos. Este caso es de Colombia y es uno de esos casos extremos, pero también uno de esos casos de una iglesia local que uno puede decir, puede ser tu iglesia, puede Ujú. ser mi iglesia, y necesitamos estar atentos. Dina, contanos un poquito acerca de este titular tan extraño. Hola Tomás, bueno, hoy vamos a revisar, analizar los elementos alrededor de un caso que tiene varios delitos, ¿sí? No es solamente un caso de abuso sexual, sino que es un caso de secuestro y no sé si judicialmente ya habrán procesado, porque sabemos que ya procesaron judicialmente al responsable de estos hechos, pero también había un intento de homicidio. Eh, y este caso fue muy sonado aquí en Colombia, fue a inicios o a mediados de este año, porque el pastor de una congregación de un municipio que se llama Chinchiná en Caldas, eh, intentó abusar, secuestró a su hijastra para intentar abusar y asesinarla. Y lo que ocurrió, pues realmente, a mi juicio, es todo un milagro la fuerza donde esa niña sacó para huir de su agresor envuelta en una sábana. em, y lo que queremos analizar es no solo la conducta de este agresor, pues que es una conducta obviamente violenta, sino también la respuesta de 2 sectores de la sociedad. Una que no hace parte del contexto eclesial y otro que es la iglesia, y que nos sorprende cómo actúa cada uno en medio de una situación tan trágica como esta. No sé, Tomás, si vamos yendo a los detalles. Sí, Lina, hay algo que creo que él alcanzó a A abusar, usarla. a agredir sexualmente de Ujú. ella y la empezó, él quería hacer que ella hiciera el hueco en la tierra donde iba a enterrarla. Ujú. Entonces es todo un caso de premeditación. Él tenía todo en la cabeza según lo que hay en las redes sociales y en los Las noticias. periódicos, Ujú. en las noticias. Lo que ocurre es que él agrede a su hijastra de 13 De años, 13 años. la agrede sexualmente. Y ella alcanzó a huir cuando él pretendía que ella hiciera el hueco donde él la iba a enterrar Ujú. después. Es un caso Macabro. muy, muy macabro, sí. Sí. Y ella empieza a huir, huye gritando en medio del desespero y la comunidad, hay un señor que alcanza a ver lo que está ocurriendo, ella está muy desesperada, está muy alterada. Además, porque él se va corriendo detrás de ella, persiguiéndola, el agresor. Sí, 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 totalmente macabro. Hay alguien que la encuentra y la defiende y le ayuda. Y por eso es que ella queda viva. Ujú. Esta comunidad, que no es la comunidad de la iglesia, eh, protege a la niña, la cuida, la blinda de su agresor que venía detrás de ella, atrapan al agresor y lo llevan a las instancias judiciales. Esto es muy particular porque uno esperaría que sea la iglesia quien haga este tipo de, digamos, de actos de cuidado y de denuncia al mismo tiempo. Como veíamos en el caso del episodio anterior, pues las iglesias no les gusta ir a denunciar, sino ocultar. En este caso, una comunidad de una zona rural sale en defensa de la persona más vulnerable y entrega como debe ser a las autoridades al agresor. Sin embargo, al otro día, después de que el agresor ya estaba en la policía y se estaba empezando pues todo el proceso legal para judicializarlo,
aparece la congregación que él pastoreaba. Los congregantes aparecen en la policía pidiendo, rogando que por favor lo dejaran libre porque a él se le había metido el diablo, pidiendo que lo exoneraran de toda culpa, ¿sí? Que lo dejaban libre, además un poco justificando de que él es pastor, es decir, es un hombre de Dios. ¿Cómo van a meter a la cárcel a un hombre de Dios? Esto hace mucho contraste, Tomás, con lo que veíamos que hacía la comunidad rural, que no era la congregante. Y es que buscan nuevamente esta lógica de proteger al agresor, quitarle toda responsabilidad y no hacen ninguna pregunta, no hay ningún interés por la menor de edad. O sea, ella no les interesa a la congregación, ¿sí? No es hacia ella que hacen sus esfuerzos, sino que se van con todo digamos, su vínculo afectivo hacia el pastor para protegerlo, para intentar retirarlo del proceso judicial y que quedara impune. Esto realmente es lamentable y me hace acordar, obviamente, guardadas las proporciones, de cuando Jesús habló del buen samaritano, ¿sí? De quién hizo justicia, quién tuvo cuidado hacia la persona que estaba allí tirada, que había sido lastimada por ladrones, que había quedado herido, casi muerto. ¿Quién realmente es que se acerca? Y es el prójimo. Aquí el prójimo de esta niña fue esta comunidad que la protegió y que entregó a su agresor. En cambio, la iglesia, que era su comunidad, que debió haberla cuidado, se vuelve en otro agresor. Porque cuando yo pido que quien ha violentado a un niño quede libre, a pesar de todas las evidencias, porque hasta videos eh, hay de todo, hay fotografías, hay todo, pues yo también me constituyo en un agresor por negligencia. Porque la negligencia hacia el cuidado de nuestros niños también digamos, categorizado como una forma de abuso a los menores de edad. Y aquí hay toda una negligencia de una institución eclesial. Ahí me llama mucho la atención que hay un discurso constante en aras de minimizar la gravedad de lo que la persona Ujú, hizo. Es que está endemoniado, es que es un enfermo mental, ujú, ujú, es que estaba fuera de sus cabales, es que estaba borracho, ¿no? Estas ideas que se emiten para salvaguardar, para limpiar un ujú, poquito a la persona que está tomando estas decisiones. Y no, son personas. Y a veces es muy difícil que quepa en la mente de uno que personas que uno ve en los púlpitos, que uno ve en el día a día, que son quienes asesoran, que son quienes en nuestra mente son los representantes ujú. de Dios en la iglesia, que ocupan el espacio del altar, en nuestra mente se nos dificulta como conectar el hecho de que esa persona hizo algo tan grave como esta. Ujú. Entonces, la narración que se genera de manera comunitaria es esta narración donde él fue endemoniado, a él se le metió un demonio. Ese es un sesgo cognitivo también, Tomás, ¿sí? Como es tan increíble el hecho, entonces yo no puedo creer que dentro de la persona, en su psiquismo, en su voluntad, haya hecho eso. Entonces tenemos que recurrir a argumentos de agentes externos, en este caso demonios, pero pudo haber sido cualquier otra cosa, sí, un fantasma, pudo haber sido que pudieron haber dicho que le habían hecho brujería y por eso él actuó bajo el efecto de la brujería, sí. Es decir, buscamos afuera la responsabilidad para eximir a aquella persona que he idealizado como hombre o como mujer de Dios, ¿sí? Eso es digamos, un sesgo cognitivo, porque es tan impresionante lo que estoy escuchando, que no puede haber una razón dentro del agresor, sino que está afuera y él al contrario, entonces pasa a ser una víctima
de los agentes demoníacos diabólicos, que pobrecito, pues justo le tocó a él, y lo llevaron a cometer esos actos. Aquí lo que hay es también toda una actitud muy racional, porque no se detienen a pensar qué fue lo que pasó, a escuchar, a explorar, sino que inmediatamente reaccionan de esta manera pidiendo que se exonere de la culpa al pastor. Entonces, es una actitud bastante irracional que pueden ocurrir en general en las iglesias. En las iglesias a veces hay unas ideas irracionales infundadas para justamente proteger a quienes están liderando, como el decir que al ungido no se le puede tocar o no se puede hablar de él. Y es importante entender que son personas que pueden emitir algo bueno en Ujú, comunidad, que pueden mostrar una versión de sí frente a las personas, frente a la iglesia, frente a sus congregantes, en los sermones, pero que tienen una realidad que puede estar oculta, ujú, que muestran donde no los está viendo sus congregantes, ¿no? exacto. Eso es lo que está ocurriendo acá. Donde no le están viendo sus congregantes, él está siendo un agresor de una víctima que es su hijastra. Ujú. Y pretende dejarlo oculto, pretende que la imagen pública, la imagen comunitaria que tienen de él siga siendo la misma, Ujú. porque él pretende que esto quede en lo oscuro, en lo oculto, en lo que nadie sabe, ¿no? Pretendía dejar sin rastro cualquier testimonio que pudieran dar en contra de él como persona y al domingo siguiente iba a llegar Como a dar siempre. su sermón, a orar por las personas, ¿no? Y hay personas, más bien, estas personas que agreden deliberadamente, que planifican una Ujú. agresión de este calibre, tienen la capacidad de ser unas frente al público y de ser otras en lo En oculto. lo oculto, total. Y en ese caso se ve muy claro la planeación de las agresiones, porque él le dice a la niña que no vaya a estudiar, ¿sí? Que se quede mejor en la casa. Es decir, él ya tenía claro lo que iba a hacer y en qué momento la niña iba a estar sola, sin su mamá, ¿sí? Iban a quedar juntos, solos para él poder agredirla. Esto a veces parece impensable, como bien lo decías, pero también la Biblia nos enseña a que debemos probar los espíritus, es decir, el corazón de la gente. Debemos probar cómo son. Y allí en lo privado es donde a veces se muestran tal y como son. Por eso en las iglesias es muy importante reflexionar, y ya lo hemos dicho acá, sobre los protocolos de selección de los pastores, de asignación, de los roles de poder, de enseñanza, porque no sabemos al interior qué es lo que está pasando. Yo a veces digo, si las empresas lo hacen, a veces las empresas para escoger ciertos cargos hacen visitas domiciliarias para entender cómo es sí, la vida familiar, digamos, de quien está siendo un candidato o candidata a algún cargo de poder, ¿por qué nosotros no hacerlo? Si pareciera que esa vida privada del pastor, si bien si es privada, no se puede preguntar y damos por hecho que allá todo funciona de maravilla como funciona en la iglesia. Y nuevamente es muy triste que sean nuestros niños y nuestras niñas las directamente dañadas y afectadas y que a una comunidad entera de fe no le importe, ¿sí? No le interesa. Escucharon, vieron, se dieron cuenta y su mirada no estuvo en quien está siendo más vulnerable, sino en quienes han idealizado para, digamos, es un esfuerzo para mantener ese ideal de que en mi iglesia no pueden pasar estas cosas y realmente pareciera que si ya nos quitan este pastor se nos acaba la iglesia. Y ahí es donde también hay una mala interpretación de qué es ser iglesia. Es un hecho aberrante realmente.
Yo vi unas imágenes porque hubo una persona que fue hasta la iglesia a tomar como videos de la entrada. Es una iglesia local. Uno va por los barrios, encuentra este letrero, iglesia apostólica y profética, una iglesia local, donde cada domingo y cada sábado hay ayunos y hay cultos y hay música y la gente, como es una iglesia de corte pentecostal, llora y hinca y hay toda esta emocionalidad de lo espiritual, de donde la gente llega a decir, hoy se sintió mucho la presencia de Dios porque Dios habló a través del predicador y el predicador es el pastor que en semana intentó abusar de su hijastra y que si hubiese logrado lo que había premeditado, seguiría yendo a la iglesia con su corbata, con su saco, orando por las personas, predicando como si nada O si hubiese nada. ocurrido. Ella- Quiero leer, perdón, Tomás, un fragmento digamos que aquí es como otra instancia que lo protege. Dice, mientras tanto, desde Santa Rosa de Cabal, donde tenía sede la iglesia que dirigía Ramírez, llamada Ministerio Apostólico del Reino, varios miembros de su congregación iniciaron una campaña para solicitar su liberación. Los allegados al pastor manifestaron su convicción de que él no tiene responsabilidad alguna de los hechos que le atribuyen. O sea, por más de que les muestren, dicen no. Aseguran además que se trata de una persona íntegra, comprometida con su labor espiritual y social y que estaría siendo injustamente señalado como parte de una estrategia, en este caso de las fuerzas oscuras, los demonios que lo movilizaron a cometer estos actos. Sí, es bastante triste saber que toda una institución y que además otra sede también lo apoye, ¿sí? Porque no hay esa intención de investigar, que es algo muy importante que hay que empezar en América Latina a insistir, hay que investigar, hay que investigar. Listo, todos tenemos derecho ¿cómo es que se dice legalmente? A no ser acusados hasta que no sea demostrado, ¿sí? Pero en ese caso habían pruebas, ¿por qué no investigaron? Pero no se aceleran a dar fe de la integridad de este pastor, aunque las evidencias nos dicen lo contrario. Aquí me acordé mucho no sé si te viste el documental, no, documental, no, la miniserie de adolescente, claro, ¿sí? claro. Que él negaba, no, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, y el papá estaba tan convencido porque su hijo le decía que no lo había hecho hasta que vio el video, ¿sí? Y el papá queda como absorto de cómo es posible que este niño me haya dicho todo el tiempo que no lo hizo, le pregunté 30 veces, y claro, el papá ya ante la realidad eh, dice, pues sí, fue él, o sea, no hay nada que hacer, sí, fue él, punto. Pero es esa manipulación bastante adolescente, ese imaginario bastante adolescente de que a nosotros no nos puede pasar. Le pasa a otras iglesias, pero esto no le puede pasar a nuestra congregación y a un ser tan íntegro como el que tenemos como pastor. Y sin embargo, al video en la serie, el niño sigue negando el hecho de que haya pasado. Ujú. A mí me llama mucho, mucho la atención algo que decías ahorita, que es en lo que hemos estado insistiendo, que haya un acercamiento profesional, psicológico, para determinar quiénes tienen, porque es que hay el cargo pastoral es en muchos o en pocos, porque hay iglesias de 50 miembros, hay iglesias de miles de miembros, hay Ujú, iglesias en Colombia de 25.000 ujú, miembros. Es un cargo de cercanía con las personas, ¿no? Es un cargo, de alguna manera, público. Es un cargo donde hay interacción constante con los muchos o con los poquitos. Lina, yo te quiero hacer una pregunta. ujú. Hay métodos desde la psicología con los que sí puedan determinar quién debe o quién no debe estar cerca a las personas en un cargo tan público, en un cargo tan
ha verticalizado en la mentalidad de la gente? Sí, digamos que hay técnicas estandarizadas, no estandarizadas, más de tipo proyectivo, para identificar rasgos de personalidad, rasgos, algunos que rayan ya con trastornos mentales, que podría sugerirnos, vea, esa persona no está apta para asumir un cargo como este, dado que, como tiene este tipo de patrones, puede llegar a agredir a alguien, puede llegar a lastimar o a violentar a las personas que están a su alrededor, ya sean pares o sean personas que estén sujetas bajo su cargo. Entonces, sí hay el asunto, digamos que aquí también tiene que ver con las lógicas económicas, es que puede llegar a ser como costoso. Y pues yo he visto que hay iglesias que invierten en cosas estrafalarias, pero no les parece importante invertir, por ejemplo, en una valoración psicológica de los candidatos a pastor o a pastora, porque no está esa cultura de que se requiere hacer una revisión de los diferentes aspectos de esa persona, aspectos familiares, aspectos económicos, educativos, mentales, sino que damos por hecho de manera muy ingenua que si alguien es un convertido, ya se bautizó, sale a predicar o sale a evangelizar, ya la persona está apta para asumir estos cargos. Hace poco con un amigo pastor que estaba empezando una plantación, él la estaba empezando con apoyo de una organización internacional y me decía, no te imaginas el montón de cuestionarios que me mandaron para diligenciar sobre mi vida emocional, sobre mi vida personal, sobre mi economía, para saber qué tanto yo sí tenía como los elementos, pero luego además lo hablaban con sus amigos, con sus expastores, ¿sí? Para revisar y luego le dan un informe de retroalimentación de, mira, estos puntos pues son fuertes para tu ejercicio pastorado, pero ten en cuenta esto y esto que debe ser relevante. Entonces, eso, digamos, esos procesos a veces son largos y la gente a veces no quiere pasar por esos procesos. O las iglesias dicen, ay, no, ¿para qué vamos a esperar 6 meses? Más bien nombrémoslo de una vez. No quieren invertir en un proceso de evaluación psicológica y todo eso luego termina siendo más costoso porque hay unos daños que ya luego son daños desafortunadamente a veces irremediables, como el caso de abuso sexual en temprana edad. Entonces, eso sí se puede hacer, pero las iglesias no tienen una cultura de cuidado y de seguridad desde una perspectiva de prevención, de cómo vamos a prevenir. Y de una forma que ya lo hemos hablado es esta, hacer unos procesos de evaluación psicológica, entrevista a la familia, a los amigos, ¿sí? Para saber esta persona que de pronto qué fragilidades emocionales o mentales tiene, que le puedan obstaculizar a hacer un buen ejercicio del pastorado. Yo no sé aquí lo otro, Tomás, es si esta iglesia pareciera solamente hubiese un pastor y cuando está todo el poder concentrado en una sola persona, pues es, digamos, más fácil que las personas lo sigan y lo endiosen y lo defiendan a pesar de las evidencias. Claro, que es un patrón muy de unas ciertas iglesias que se han alejado de las denominaciones, unas iglesias cuando dice apostólico y Ujú. profético, ya está delimitando como una forma de entender el mundo cristiano y es a partir de unos referentes que están verticalizados, que son apóstoles, que son profetas y ellos lo que digan es la voz de Dios incuestionable a la que hay que seguir. Em, yo me imagino que aunque haya este montón de pasos a seguir, ¿no? Para una evaluación psicológica, va a haber personas que pasen estas evaluaciones y que son personas que agreden, ¿no? Que son abusivas, pero Perdona ahí, que pero sin embargo, el hecho de que una persona de pronto que tenga no sé, unos rasgos medio psicopáticos, narcisistas muy fuertes, ya como un trastorno, pueda llegar a pasar algunos filtros, el hecho de que los hagan pasar por el filtro también los desmotiva a ellos porque se sienten como que van a estar siendo monitoreados y eso no les agrada. Entonces, en esa medida, el hecho mismo de que pasen por ese filtro se constituye como en una estrategia
de prevención o en una estrategia de desmotivar a quienes quieren esos cargos de poder por razones equivocadas, a irlos dejando y más bien hasta desistir. Que se convierte en un colador también. Ujú, Puede que haya un colador más grande donde se filtren algunas cosas, pero pues la mayoría de las cosas quedaron por fuera. Y hay un colador más chiquito que no sería solamente lo ideal, no es que sea solamente un ejercicio de valoración de la psicología de las personas que van a pastorear, sino eso, que haya un monitoreo de cada tanto en tanto, cada 6 meses, cada año, cada, no sé, 2 años, en que se esté evaluando constantemente la salud mental de las personas que están ujú. liderando. Sí, así es. El otro elemento que aquí me parece súper delicado es como la iglesia, digamos, deslegitima los procesos judiciales. ¿Sí? No quiere que hayan procesos judiciales cuando debería ser una aliada a favor de la verdad y la justicia en ese tipo de casos. No lo es, ¿sí? Y eso deja, digamos, una imagen muy desafortunada para quienes no son creyentes, porque la gente a veces confía en las iglesias, pero cuando escuchan este tipo de prácticas, porque yo creo que una persona no creyente puede decir, bueno, si hay pastores abusivos, como hay sacerdotes, como hay docentes, sí, hemos tenido desafortunadamente eh, profesores en instituto del ICBF que también han abusado, o sea, en todos los sectores se pueden encontrar. Y eso uno lo puede entender como si se coló esta persona y desafortunadamente llegó a cometer este delito. Pero lo que es más descabellado y lo que no entiende la sociedad, no lo entendemos, es cómo toda una congregación va y lo defiende y busca obstaculizar el proceso, el debido proceso por el que tiene que pasar un agresor. Eso sí ya es, digamos, tan descabellado que no da ningún buen testimonio de lo que es la congregación. Y nuevamente lo que busca cuando obstaculizan el proceso judicial, finalmente lo que están haciendo es favoreciendo que un agresor como este, en la medida en que salga, siga este patrón de abusos porque nadie va a ponerme límite, porque la iglesia me cree a pesar de cualquier cosa, la iglesia me cree a pesar de los videos, de las fotos, de los testimonios, de lo que sea. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que favorece que la persona continúe con estas prácticas y siga dañando, mientras la congregación pues sigue feliz adorando a su pequeño Dios. Que entre otras cosas es caricaturesco, Lina. Es que si el demonio se le metió y se busca que no haya acercamiento jurídico, ¿quién es el victimario? ¿No? ¿A quién se Y judicializa? ujú, Porque hay una víctima que recibió agresión sexual, hay una víctima a la que iban a enterrar y a la que ujú, pusieron a cavar el hueco donde iban a enterrarla. Y una víctima que tuvo que huir despavorida a los 13 años ujú. después de ser agredida sexualmente y tuvo que ser rescatada por una comunidad de personas que es lo Que se lógico. conmovieron Sí, es lo por su lógico. dolor. Si hay alguien que está corriendo y está llorando y está pidiendo auxilio, uno para, uno ve qué es lo que está pasando y uno auxilia. Eso no es un asunto de ser cristiano, de no ser cristiano, Ujú. aunque quienes somos cristianos deberíamos tener, por ahí dicen tres dedos de frente para saber que hay algo por hacer Ujú, frente a alguien que está necesitando ayuda, ujú. que las personas que necesitaban ayuda frente a Jesús, Jesús se conmovía con ellas y les ayudaba. Eso es básico, ¿no? Hay una víctima que vivió el terror, que se movió en sus emociones, que vivió lo físico, que necesita ser saciada. Sí, sanada, restaurada, cuidada, amada. Ujú, Completamente. ¿Quién es el agresor? mm, Los demonios no pueden ser judicializados, no tenemos un sistema jurídico ujú, para, para meter a la cárcel los mm, demonios, eso no existe, ¿no? Quien lo hizo fue la persona. Y
esto como metiéndonos en la onda de lo que la iglesia está diciendo. Ujú. Pero de nuevo pienso que necesitamos sacar esas excusas. Es que estaba borracho, es que estaba endemoniado, es que Brujería. lo tentaron, Ujú. es que estaba fuera de sí. Necesitamos asumir que son personas que toman decisiones, que son decisiones conscientes, que son decisiones premeditadas y organizadas para que les vaya bien con esas Ujú. decisiones que están tomando. Esta persona pensó qué era lo que quería hacer y cómo lo quería hacer y cómo lo iba a lograr. Ujú. Necesita ser tratada dentro del sistema jurídico Ujú. como delincuente, como Total. alguien que ejecutó un delito macabro. Y lo otro es que a veces tenemos esa idea en la cultura cristiana de que a los cristianos que cometen un delito deben ser mejor tratados que los otros ciudadanos por ser cristianos. Como le dijo un amigo a alguien, pues si usted quiere tanto a esa persona que cometió esa agresión, pues usted va a la cárcel y lo visita. Sí, usted, si es su amigo y usted lo quiere y lo aprecia, pues usted va hasta la cárcel y lo visita estando en la cárcel porque debe pagar por el delito que cometió, ¿sí? Es decir, si es tanto así el afecto y el amor, pues nadie impide que usted pueda ir a visitarlo a la cárcel. Pero no porque seamos cristianos estamos exentos de que el sistema judicial nos juzgue cuando cometemos delitos, cuando agredimos a alguien, cuando violentamos. No podemos usar la excusa de que es cristiano, de que es pastor, de que es diácono, de que es ministro, de que es sacerdote, para limitar el accionar del sistema judicial. Al contrario, deberíamos favorecer que salga a la luz la verdad y a que haya el proceso de justicia. Que queremos que esa persona o creemos que esa persona, no sé, todavía se mantiene esa idea, cometió un grave error y que lo vamos a restaurar. Listo, restáurelo en la cárcel, ¿sí? Allá es donde debe estar. Entonces, esa sensación de que somos superiores, como tenemos una superioridad moral, a nosotros no nos deberían meter a la cárcel, a nosotros no nos deberían tratar como unos delincuentes. Pues si tú cometiste una agresión, un delito, pues como delincuente hay que tratarte. Si no hay otra forma en el sistema judicial. Y en esta realidad específica es que se convierte en algo sistemático. Nos hemos dado cuenta una y otra vez que nunca, casi nunca es una sola vez. Son personas que son un peligro para la sociedad, son un peligro para la sociedad porque lideran comunidades donde hay muchas hay muchas personas que podrían ser sus presas, ¿no? Ujú. Donde sacian el deseo de la. Ujú. Lina, ¿tienes algo por aquí? Sí, pues es como evidenciar la sevicia, ¿sí? Del daño, porque él la abusó, la violentó sexualmente, la ató a la cama, ¿sí? Bueno, miremos los hechos. Le dijo: "No, no vayas a estudiar, quédate", ¿sí? La violenta sexualmente, la ata a la cama, eso también es obviamente el delito de secuestro, porque la mantiene ahí encerrada en un lugar donde ella no quiere estar. Y luego, mientras está organizando todo para que ella vaya y cabe, ahí es donde ella aprovecha. Yo digo, el nivel de sevicia es tan alto y la iglesia ciega ante su líder religioso, ante lo que hizo un líder religioso, queriendo eximirlo. Eso, por eso es que a veces, desafortunadamente, a nosotros como creyentes nos tratan de irracionales por este tipo de conductas, que no tienen ningún sentido, bajo ninguna circunstancia tiene sentido de ir a apelar para que lo absuelvan, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Y a veces, digamos que hacemos uso de Colombia es un país libre, de libertad de culto, que puede profesar, y claro que lo es, pero esa libertad de culto, de reuniones, de poder profesar nuestra fe, pues está también limitada al sistema jurídico de cada país. Es decir, nos tenemos que acoger al sistema. Jesús mismo pagó impuestos a los romanos,
¿sí? Es decir, todo el ministerio de Jesús se desarrolló bajo la lógica de poder en ese momento que era el Imperio Romano y no transgredió esas normas, sino que cuando tuvo que pagar impuestos las pagó. Y por eso cuando le hacen esa pregunta capciosa de esto es de Dios o es del César y da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces esto se nos olvida y queremos espiritualizar toda conducta cuando no nos conviene, en este caso. Entonces fue el demonio, pero probablemente todo esto otro que dijeron que es un hombre íntegro, que es un hombre no sé cómo, pues esto sí es de él. Es como no querer ver esa parte, de hecho, esa parte caída y pecaminosa que habita en los seres humanos. Entonces pareciera que en él esa parte pecaminosa no pudiera ser porque ya es el ungido, pues el profeta y el apóstol además. Eso es bastante triste en nuestro país, porque nuevamente la iglesia no está mirando nuestros niños y nuestras niñas. Completamente. Ujú, No son demonios, ujú. son decisiones de personas que están en poder. Son decisiones que en personas que frente a sus comunidades, como son quienes ocupan los altares, creemos que son intocables, creemos que son la voz de Dios, creemos que son impolutos o impolutas, pero son decisiones de personas, decisiones premeditadas, decisiones planificadas, Ujú, decisiones oscuras, muy oscuras, que ujú. son difíciles de asimilar, pero son reales, ¿no? Y Y no se necesitamos. nos, no se nos haga raro que más adelante pronto alguien denuncie nuevamente a este pastor porque algo ha pasado. Es decir, este fue el caso que se hizo visible afortunadamente porque había una cámara que registró todo, la protegió la comunidad, pero también me queda la duda, como siempre, de cuántos niños y niñas no habrán sido abusados por este pastor, ¿sí? ¿Cuántas veces esta niña no debió haber sido también morboseada, violentada por este agresor? Entonces, creo que nos vamos a dar cuenta en un poco tiempo, probablemente, si hay más casos, porque sí hay temor de hablar en contra del ungido de Dios, pero cuando ya la justicia empieza a funcionar como debe funcionar, el silencio se va rompiendo. Vamos a seguir mostrando casos y denunciando realidades de abuso en los espacios de fe. Desde Mesa Segura, gracias gigantes, Lina, por llenarnos, enriquecernos con tu conocimiento. Gracias a vos por seguir viendo lo que estamos expresando. Déjanos cariñito, déjanos preguntas, si tenés preguntas, déjanos mensajes, déjanos saber desde dónde nos estás viendo y cómo está llegando a vos esto que estamos conversando. Si tienen ideas de cómo mejorar lo que estamos haciendo también, son gigantemente bienvenidas. Lina, un abrazo fuerte. Un Seguimos. abrazo, Tomás, que tengas un lindo día. Chao.